Shalom para todas, ¿cómo están? Aquí estoy, Shoshana Malka, una vez más con ustedes. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes la parashat o un resumen de la parashat Kitexé. Pues esta parashat se encuentra en el libro de Deuteronomio 21:10 hasta el 25:19. En el libro de Barim 21:10 al 25:19. Pues veamos entonces, esta parasha empieza así. 70. Bueno, esta parasha, dijimos entonces, empieza así. 74 de los 613 preceptos misbots de la Torah se encuentran en la sección Kitexé. Estos incluyen las leyes de una cautiva bella, los derechos de herencia del primogénito, el hijo rebelde y descarriado, entierro y dignidad de los muertos, la devolución de un objeto perdido, el envío del ave madre antes de tomar a sus pichones, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia, y las varias formas de kilaim, híbridos prohibidos entre plantas o entre animales. También son recontados los procedimientos judiciales y las penas por adulterio, por la violación o seducción de una moza soltera, y por un esposo que acusa falsamente a su mujer de infidelidad. Los siguientes no pueden casarse con una persona de linaje judío, un bastardo, un varón de descendencia moabita o amonita, una primera y segunda generación de edomita o egipcio. Esta sección también incluye las leyes de la pureza del campamento militar, la prohibición de entregar un esclavo que se escapó, la obligación de pagar a un trabajador a tiempo y de permitir a cualquier animal o persona que trabajen para uno. Comer mientras trabaja, la forma correcta de tratar a un deudor y la prohibición de cobrar interés por un préstamo, las leyes de divorcio, de donde son derivadas muchas de las leyes de matrimonio, la pena de 39 latigazos por la transgresión de una prohibición de la Torá, y los procedimientos de ibum, matrimonio levirático, de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos, o jalitzá, quitado del zapato, en el caso en que el cuñado no desee casarse con ella. Kitexé concluye con la obligación de recordar lo que Amalek le hizo en el camino cuando salían de Egipto, ¿sí? Entonces, esta parashá de Kitexé viene concluyendo con el recordatorio de lo que Amalek le hizo en el camino cuando salían de Egipto. Y bueno, mis queridas amigas, entonces, después de haber escuchado el resumen de la parashá de Kitexé, quiero anexar y agregar aquí entonces un relato que habla acerca de Yefat Toar. ¿Qué quiere decir Yefat Toar? Un soldado judío que se quiere casar con una cautiva no judía. Veamos entonces el relato. Durante una guerra, los ejércitos judíos a veces capturaban amigos que eran sus prisioneros. ¿Y qué sucedía si un soldado judío veía a una mujer cautiva y quería casarse con ella? Hashem dijo: si prohíbo a los judíos casarse con una cautiva no judía, quizás algunos soldados no puedan someter su yetzer hará y cometerán la averá, el pecado, de todos modos. Por lo tanto, yo le permitiré, pero deberán observar leyes especiales. Estas leyes son muy difíciles y de este modo es probable que los soldados cambien de ideas. Entonces, veamos entonces cuáles son esas leyes. Cuando el soldado judío trae la Yefot Toar, o sea, la cautiva de guerra, a su hogar, ella debe afectarse todo el cabello.
¿Y por qué ordenó esto a Hashem? Quizás el soldado le gustaba a la mujer porque ella tenía una hermosa cabellera. Una vez que ella se afectaba la cabellera, quizás él ya no deseara casarse con ella. Y ella debía dejarse crecer las uñas tan largas que parecieran tan horribles. ¿Sí? Ella debía quitarse sus hermosas vestimentas. Al mirarla, el soldado se podía preguntar, ¿cómo es posible que yo haya pensado alguna vez en casarme con ella en lugar de desposar a una mujer judía? Es posible que le permita irse. Y no obstante, si aún desea tomarla por esposa, ella permanece un mes en una casa y se debe preparar para hacer una Gioret, una conversa. Y solo después de la conversión puede el judío desposarla. Entonces, durante ese mes, ella extrañará a sus padres, a los que abandonó, y el soldado la ve llorar y desesperada. Esto quizá le induzca a pensar, realmente necesito yo a esta mujer no judía. Al fin y al cabo, quizá todo sea mejor si yo no me caso con ella, pensaría entonces el soldado. Pero si la sigue amando y ella está de acuerdo en convertirse al judaísmo, después de un mes, el Bet Din lo hace Gioret. Entonces ella debe observar las mitzvot y es tratada como cualquier mujer judía. En el pasado, los hombres estaban autorizados a tener más de una esposa. Si este soldado ya tenía una esposa, la cautiva se convertía en su segunda esposa. La Torá advierte mediante un indicio que probablemente él odiará a la Yefat Toar, la cautiva de guerra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el tema siguiente de la Torá nos cuenta acerca de un marido que tenía dos esposas y odiaba a una de ellas. La primera vez que el soldado vio a la Yefat Toar, él quedó enceguecido por su belleza. Él no pensó si ella sería o no la esposa adecuada para él. Una vez casado, él comenzó a pensar, ¿y cómo es que amé a esta muchacha? Ella no es tan delicada ni bien educada como debe ser una esposa judía. Él se lamenta de haberla desposado y finalmente empieza a odiarla. Si esto sucede, es probable que él piense, la haré trabajar como una esclava o quizá la venda como esclava. Pero la Torá lo prohíbe. La tomaste por esposa, ahora no puedes tratarla de ese modo ruin. Entonces, mis amigas, ya vimos en la historia, nos cuenta cómo si un soldado se enamoraba de una mujer cautiva no judía, Hashem dijo en su Torá que podía tomarla, pero antes de eso había muchas leyes difíciles que cumplir antes de tomarla como esposa. Y ya vimos entonces que primero tenía que hacer, tomaba a la muchacha cautiva porque se enamoró de esta mujer y se la llevaba a su casa, pero ¿qué tenía que hacer? Primero la tenía que rapar, la tenía que cortarle todo su pelo, todo su cabello. ¿Y por qué causa le tenía que cortar su cabello? Pues porque dice Hashem que el hombre podía haberse enamorado por la belleza de su hermosa cabellera, por su cabellera. Entonces, por eso Hashem, como no se equivoca, él dijo que tenía que raparla. Entonces tenía que raparla y no tan solo eso, sino que también tenía que cortarle tenía que dejarle crecer las uñas tan largas que parecieran tan horribles. Entonces, una vez que está toda sin pelo, sin cabello, toda rapada,
con las uñas largas, todas crecidas horriblemente, y, y también tenía que quitarle todas sus vestimentas. Entonces, una vez que este soldado la mirara así, uh, la debía que dejar, y si todavía tenía pensado que todavía estaba enamorada de ella, aunque la ve toda sin cabello, con unas uñas largas horribles y sin ropa, con toda le quita toda su vestimenta y la mira así, y si él todavía sigue diciendo que se quiere casar con ella porque está enamorado, entonces todavía tenía que dejarla un mes llorando sola en la sala de su casa por un mes, porque ella permanecía llorando porque extrañaba a sus padres. Entonces, todavía si en ese mes el soldado decía que sí se quería casar con ella, porque todavía continuaba enamorado, entonces tenía que someterla a las clases de conversión. Y después de clases de conversión, pues ya que una vez que ya pasaba por todo ese proceso, tenía que ir a un bendín y también sumergirse en una mitzvah, y entonces de ahí ya era una conversa y podía entonces tomarla como esposa. Pero Hashem nunca no estaba de acuerdo, solamente que él lo permitía, porque si no le daba esa oportunidad al soldado, pudiera ser que él también de todas maneras no aguantara y pudiera tomarla de todas maneras sin permiso de nada y caer en el pecado. Y por eso fue que Hashem estableció estas leyes tan difíciles de cumplir. Y así también entonces era como podía quedarse con esta mujer. Pero también dice la Torá que después de haberse casado con ella, si el soldado ya estaba casado, en esa época estaba permitido tener 2 esposas. Y la muchacha que tomó como cautiva, la muchacha cautiva que tomó como esposa, esa mujer tenía que ser su segunda esposa. Pero también en el paso del tiempo, dice que cuenta la Torá que el soldado iba a odiar a esta segunda esposa. ¿Por qué? Porque iba a ver que esta mujer no estaba educada como una judía verdadera, y no era delicada ni era educada para llevar los mitzvot exactamente como una judía verdadera. Y total, finalmente iba a terminar repudiándola y iba a terminar separándose de ella. Así es de que en eso entonces terminamos con esta historia de la mujer bella cautiva. Y así, mis amigas, entonces les mando un saludo y un shalom para todas. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Nos vemos entonces en la próxima. Shalom.